¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida en el año 1000? Entre profecías apocalípticas, peregrinaciones y curiosidades del calendario, los cristianos enfrentaron un mundo lleno de expectativas. Descubre cómo vivían, trabajaban y celebraban hace más de 1000 años. Mira el video completo y suscríbete al canal, y activa las notificaciones para no perderte los nuevos videos. Número 1. Año 1000. Nacimientos que cambiaron la historia. El año 1000 marcó el nacimiento de figuras clave. Constantino IX Monómaco, emperador bizantino, y Miguel Cerulario, patriarca de Constantinopla, jugaron roles cruciales en el gran cisma cristiano de 1054. León IX, el papa del cisma, nació en 1002. También en 1000 nació Santo Domingo de Silos, en Cañas, La Rioja española. Un año que dio vida a líderes y santos que transformaron la Europa medieval. Número 2. El año 1000. Población, imperios y las ciudades más grandes del mundo. En el año 1000, la población mundial alcanzaba unos 390 millones, según estimaciones de Alexander Apakov. China e India concentraban casi el 30% de esta cifra, mientras que Europa, bajo el Sacro Imperio Romano Germánico, representaba apenas el 3,3%. El califato fatimí tenía un 3,2%, similar al Imperio bizantino, y el Imperio tolteca en América contaba con 4,5 millones de personas, apenas el 1,18% de la población global. Las ciudades más grandes del mundo eran verdaderos centros de poder y cultura. Córdoba en Al-Ándalus lideraba con 450.000 habitantes, seguida por Kaifeng en China con 400.000 y Constantinopla, capital del Imperio bizantino, con 300.000. Angkor en Camboya, Kioto en Japón y Bagdad en el Califato Abbasí también destacaban con poblaciones que superaban los 100.000. Este mundo diverso estaba marcado por grandes imperios y ciudades vibrantes, cada una desempeñando un papel crucial en la historia. Aunque los censos modernos aún no existían, las estimaciones nos ofrecen un vistazo fascinante de cómo se distribuía la humanidad en un tiempo en el que las civilizaciones florecían y competían por el dominio global. Número 3. Diversión medieval, entre cuentos, juegos y espadas. Hace 1000 años la diversión no venía en pantallas. Las historias narradas, la música y la danza eran el Netflix medieval, mientras los juegos de mesa como el ajedrez y los dados hacían las veces de videojuegos. Juglares y trovadores recorrían pueblos con malabares y canciones, y los jóvenes aprendían a cazar y pescar para combinar entretenimiento con supervivencia. La nobleza, por su parte, se entretenía con la esgrima, un pasatiempo que podía salvar vidas en tiempos turbulentos. Número 4. El año 1000 y la guerra por el fin del mundo. Cuando el apocalipsis no llegó en el año 1000, la humanidad decidió que debía preparar el terreno. Esto llevó a las cruzadas, una misión para conquistar territorios paganos y establecer reinos cristianos. Según el Papa Urbano II en 1095, sin reyes cristianos en África el anticristo no podía atacar, y sin ataque no habría apocalipsis. Así, la guerra se convirtió en la peculiar estrategia para desencadenar el fin del mundo. Número 5. Sobreviviendo al año 1000. Peligros invisibles y vikingos exploradores. En el año 1000, la vida estaba llena de riesgos letales. Las heridas eran una sentencia de muerte ante la falta de antibióticos, y enfermar podía costar el trabajo. Además, las guerras eran comunes, desde grandes batallas entre reinos hasta conflictos locales. En el norte de Europa y las islas británicas, los ataques vikingos eran una amenaza constante. Estos intrépidos navegantes cruzaron el Atlántico medio milenio antes de Colón, dejando huellas en Terranova, Canadá. Aunque las sagas irlandesas mencionan a Leif Erikson y Vinlandia, el momento exacto en que los vikingos se convirtieron en los primeros europeos en pisar América sigue siendo un misterio. Sobrevivir en el año 1000 era un desafío constante, entre peligros invisibles y aventureros que cambiaban la historia. Europa era un mosaico de contrastes. Mientras Córdoba brillaba con 450.000 habitantes, ciudades como Roma y París apenas alcanzaban los 35.000 y 20.000 respectivamente. Los vikingos dominaban el norte con su red comercial que conectaba el Báltico con Constantinopla. Inglaterra sufría tras devastadores ataques vikingos, mientras la Rus de Kiev florecía como el estado más grande de Europa. En comparación,
China y el mundo islámico lideraban en desarrollo y comercio global. Entre los siglos X y XIV, el Atlántico Norte vivió un período cálido que transformó vidas. Los vikingos aprovecharon mares sin hielo para colonizar Groenlandia y Canadá, mientras el cultivo de uvas floreció en el norte de Europa y el sur de Gran Bretaña, llevando el vino a nuevos rincones. Este clima inusual marcó una etapa de exploración, expansión y cosechas inesperadas, antes de que el frío regresara con la pequeña edad de hielo. Número 6. El dinero en el año 1000. Oro, plata y monedas curiosas. En el año 1000, el comercio giraba en torno al trueque y al uso de oro y plata en barras o piezas. Europa utilizaba monedas como la libra, el chelín y el penique, mientras el groat, equivalente a 4 peniques, ganaba popularidad. En China, las monedas de bronce tenían formas tan curiosas como cuchillos y palas. Sin billetes ni bancos, el dinero medieval era un ingenioso reflejo de creatividad y adaptación a las necesidades comerciales. Número 7. Comida y cultivos en el año 1000. Entre cerdos, granos y barbechos. La dieta campesina del año 1000 giraba en torno a sus animales domésticos. Gallinas, cerdos, vacas y ovejas ofrecían huevos, leche, carne, lana y pieles. El cerdo era crucial, especialmente en invierno para conservar su carne. En Europa los granos reinaban, con el trigo, la cebada, el centeno y la avena como protagonistas, mientras el pescado dominaba en zonas costeras. Hortalizas como coles y cebollas, junto con frutas y frutos secos, completaban la dieta. Para optimizar cultivos se usaba la rotación trienal, una técnica que alternaba cereales, legumbres y barbecho en 3 campos, permitiendo a la tierra recuperarse. Originada en China y adoptada en Europa, esta práctica mejoraba la fertilidad y diversificaba la producción agrícola en una época de ingenio y supervivencia. Número 8. Cristianismo en el año 1000. Imperios, peregrinaciones y dinastías. En el año 1000, el Sacro Imperio Romano Germánico brillaba bajo Otón III, quien peregrinó a Roma y mandó construir la Basílica de San Bartolomeo all'Isola. En Francia, Roberto II inauguraba la dinastía de los Capetos. Mientras tanto, el Imperio Bizantino, liderado por la dinastía Macedonia, libraba una dura guerra contra el primer imperio búlgaro y expandía su influencia cristiana, consolidando la fe en la Rus de Kiev y otros estados eslavos. Era un tiempo de poder, fe y grandes movimientos políticos en Europa cristiana. Número 9. Trabajos medievales. Del campo a las espadas. Hace 1000 años, más del 80% de los europeos trabajaban en la agricultura, usando herramientas rudimentarias para alimentar a sus comunidades. Los artesanos dominaban los oficios urbanos. Carpinteros, herreros, alfareros y talabarteros creaban desde ropa hasta armas. Los herreros eran clave, produciendo espadas y lanzas tanto para la guerra como para la paz. En contraste con la agricultura moderna de Estados Unidos, que emplea menos del 2% de la población activa, la Europa medieval era una sociedad basada en el esfuerzo manual. Número 10. Mercados, ferias y vikingos. El comercio en el año 1000. En el año 1000, el comercio era el alma de la Europa medieval. Mercados semanales y ferias anuales ofrecían desde productos locales hasta bienes internacionales. Los mercados, organizados por monasterios, terratenientes o ciudades con licencia real, eran el lugar donde campesinos y comerciantes se encontraban en plazas públicas o calles anchas. Las grandes ciudades incluso tenían mercados especializados en carne, pescado, pan y lácteos. Por otro lado, las ferias comerciales, que duraban hasta 7 semanas, reunían a consumidores y minoristas con precios más bajos y mayor variedad, convirtiéndose en el evento más esperado del año. A menudo implicaban viajes largos, impulsando negocios como mesones y tabernas en los caminos. El comercio internacional también florecía. Los ríos como el Rin, el Danubio y el Ródano eran arterias comerciales vitales, mientras que el transporte marítimo conectaba el Mediterráneo. Venecia, Génova y Pisa lideraban las redes comerciales, exportando productos europeos hacia el Levante. Inglaterra enviaba cereales a Escandinavia, mientras los vikingos comerciaban pescado, madera e incluso esclavos. Así, el comercio medieval no solo movía bienes, sino también culturas y economías en una Europa en constante evolución. Si estás disfrutando todos estos datos sobre el año 1000,
Deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Número 11. Mujeres en el año 1000. Entre demonios, campos y conventos. En el año 1000, ser mujer era navegar entre los dictados de la iglesia y el sistema feudal. La nobleza definía la posición social según las tierras aportadas como dote, mientras que el clero relegaba a las mujeres al confinamiento en conventos. Curiosamente, las mujeres de la clase baja, aunque enfrentaban duras condiciones, gozaban de mayor libertad, trabajando como artesanas o en el campo, con vidas más similares a las de los hombres. La Iglesia, que había elevado a María como Madre de Dios en el Concilio de Éfeso en 431, también cargaba a las mujeres con el estigma del pecado original, según el relato del Jardín del Edén. Así, la mujer medieval era vista como fuente de males y al mismo tiempo vehículo de redención por su papel en el nacimiento de Jesús. Sin embargo, el saldo siempre fue negativo. Entre conventos y campos, las mujeres del año 1000 vivían atrapadas en un sistema que las glorificaba y las culpaba al mismo tiempo, dejándolas en una lucha constante por autonomía y dignidad. Número 12. Escándalos y literatura en el Japón del año 1000. En el Japón del año 1000, el Palacio Imperial de Heian, ubicado en lo que hoy es la ciudad de Kioto, fue sacudido por el escándalo de la princesa Yasuko, quien tras quedar embarazada fue expulsada por su medio hermano Michinaga y la emperatriz viuda Senchi. Mientras tanto, Murasaki Shikibu, dama de compañía y escritora, iniciaba La historia de Genji, considerada una de las primeras novelas del mundo, dejando así un legado literario que trascendió los dramas cortesanos. Número 13. América en el año 1000. Imperios, declives y culturas en auge. En el año 1000, América era un mosaico de culturas fascinantes. En México, los toltecas dominaban desde Tula, mientras los mayas sobrevivían en Yucatán tras su declive clásico. Los zapotecas prosperaban en Monte Albán y en Sudamérica los chimú y chachapoyas florecían, mientras Wari y Tiwanaku decaían. En Norteamérica, los Anasazi construían en el suroeste, los Inuit habitaban el Ártico y Cahokia brillaba en el valle del Mississippi. En el Caribe, los taínos ya eran la cultura dominante en Boriquén, mostrando la diversidad y dinamismo del continente. Número 14. Viviendas y vestimenta en el año 1000. De castillos a cabañas y de lino al cuero. Mientras los señores evolucionaban de fortalezas a castillos, los campesinos vivían en casas circulares o de madera revestida con barro. Las cabañas de troncos requerían arduo trabajo y las viviendas de piedra eran un lujo por su costosa elaboración. En cuanto a la ropa, el lino, la lana y el cuero eran esenciales. La lana no protegía de la lluvia, pero servía para forros y calcetines, mientras el cuero dominaba en chaquetas y botas, curtido para resistir el desgaste diario. Número 15. Gran Bretaña y Escandinavia en el año 1000. Reyes, vikingos y descubrimientos. En el año 1000, Inglaterra ya tenía una monarquía unificada tras los reinos anglosajones. En Escandinavia, el cristianismo ganaba terreno. Islandia adoptó la fe y Olaf Tryggvason, rey de Noruega, cayó en la batalla de Svolder ante Dinamarca y Suecia. Oslo, fundada por esos años, celebró su milenio en 2000. Mientras tanto, el explorador nórdico Leif Erikson se adelantó a Colón, pisando América en Terranova y marcando un capítulo épico en la historia de los vikingos. Número 16. Ser rico en el año 1000. Banquetes, castillos y poder feudal. En el año 1000 la riqueza se medía en tierras y poder. Los nobles del Sacro Imperio Romano Germánico dominaban una sociedad feudal, recibiendo tierras del emperador a cambio de impuestos y servicio militar. Los privilegios incluían banquetes con buena comida, incluso en tiempos de escasez, y vivir en majestuosos castillos. La riqueza no solo significaba lujo, sino influencia política, en un sistema donde la tierra era la clave del poder. Número 17. El mundo islámico en el año 1000. Ciencia, filosofía y poder. En el año 1000, el mundo islámico brillaba bajo los califatos abasí, fatimí y de Córdoba. Una era dorada para la ciencia y la filosofía, con figuras como Avicena y Averroes destacando en astronomía y matemáticas. Mientras tanto, las tribus turcas islamizadas comenzaban a influir en Europa del Este. Este período marcó una cúspide cultural y científica para el mundo musulmán,
seguían consolidando su legado en la historia global. Número 18. Del escándalo papal a la reconquista. El mundo post-Edad Oscura. Tras su controvertida Edad Oscura, entre el 904 y el 964, marcada por la influencia de cortesanas en 8 elecciones papales, la Iglesia Católica buscaba recuperar su prestigio. En el año 1000, Hungría emergió como un reino cristiano, pronto a ser un bastión cultural en Europa Central. En la península ibérica, Sancho III de Pamplona consolidó su poder como rey de Aragón y Navarra, impulsando la reconquista. Sin embargo, el sur de España permaneció bajo dominio islámico por siglos. Era una época de transición, en la que religión y política redefinían el rumbo de Europa. Número 19. La Edad Media. Enfermedades, pobreza y una infancia en riesgo. La vida en la Edad Media era una lucha constante contra la muerte, especialmente para los niños. Entre el 30 y el 50% fallecían antes de cumplir los 5 años, víctimas de enfermedades hoy prevenibles con vacunas o curables con medicamentos. La ausencia de antibióticos, las pésimas condiciones de salubridad y la pobreza extrema agravaban la situación. Epidemias como la peste negra y otras dolencias comunes diezmaban a las comunidades y los más pequeños eran los más vulnerables. Además, la pobreza marcaba el destino de la mayoría. Quien nacía en la miseria casi siempre moría en ella, y superar los 40 años era casi un milagro. Las guerras frecuentes, las hambrunas y la falta de acceso a recursos básicos hacían que la esperanza de vida fuera extremadamente baja. En comparación con las comodidades del siglo XXI, la vida en el medievo era dura y desagradable. La salud, la seguridad y las oportunidades de progreso eran prácticamente inexistentes para la mayoría de la población. La Edad Media fue una época en la que la muerte acechaba en cada esquina, dejando una huella imborrable en la historia y recordándonos cuán lejos hemos llegado en términos de calidad de vida y bienestar. Número 20. El año nuevo del milenio. Entre tensiones y fechas confusas. En el año 999, el mundo no celebraba el Año Nuevo como hacemos hoy, el 31 de diciembre. Las fechas variaban: enero, marzo o incluso diciembre, dependiendo del lugar. En Europa, la llegada del año 1000 estuvo marcada por tensiones apocalípticas, pues muchos creían que el fin del mundo se acercaba con el primer milenio de Cristo. Esperamos que este contenido te haya resultado interesante. Si tienes algo que aportar, no dudes en dejarlo en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando más temas fascinantes con nosotros.